En todo el mundo les mandamos un fuertísimo abrazo en el amor del Señor Jesús. Hoy vamos a estudiar Oseas capítulo 12. Vamos abriendo nuestra Biblia, usamos Reina Valera 1960. Y les invito a que tengan su cuadernito de oración. Aquí está el mío. Ahí anotamos sueños, versículos, estudios, nombres de personas por quien oramos. Yo invito a que todos tengan su cuadernito de oración. Les invito a que su cuaderno sea de pasta dura para que les dure, porque estos tienen que durar años, porque después, más adelante, ven lo que Dios hizo en sus vidas. Yo tengo mis agendas llenas de oración desde hace muchos años y encuentro cosas bien impresionantes que Dios me dijo en un sueño y después, años después, se cumplieron. Entonces es como una bitácora del cristiano. Yo te invito a que tú la tengas y anotas ahí todo. De hecho, yo aquí tengo todos los estudios de Juan, de Oseas, de Ezequiel, de todo. Pues vamos a dar inicio. Vamos a empezar en el nombre de Jesús. Bueno, damos unos segunditos más para que más personas se alcancen a conectar y no se pierdan absolutamente nada. Pues doy un aviso interesante antes de comenzar el mensaje. ¿Qué creen? Pesaj, 12 de abril, este sábado en la tarde. Nosotros normalmente hacemos Santa Cena y lavamiento de los pies en Pesaj, y lo vamos a hacer este sábado. Si el que guste venir, vamos a hacerlo. Yo creo que también lo vamos a transmitir. Hacemos Santa Cena, hacemos lavamiento de pies, hablamos de la crucifixión. Y este es Pesaj 2025, el 14 de Aviv, entre las 2 tardes. La fecha bíblica es este sábado que viene, al caer el sol. Qué interesante, ¿no? Entonces, recordamos que ese fue el día que Jesús fue crucificado, el 14 de Aviv, entre las 2 tardes. ¿Por qué entre las 2 tardes? Entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. En las 3 de la tarde había un sacrificio diario que se hacía en el templo, que sacrificaban un cordero, y a las 6 de la tarde se acababa el día. Por eso es entre las 2 tardes. Ese fue el día que crucificaron a Jesús, el día exacto. Este sábado, al atardecer. Yo creo que nosotros iniciamos como a las 6 de la tarde. Entonces, mis hermanos, ese es el día que nosotros hacemos Santa Cena. Panes sin levadura y el fruto de la vid. Te amamos, Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo espero que hayan anotado ya la fecha de Pesaj 2025. Y sabemos que normalmente Dios usa las fiestas judías para cuestiones del calendario de Dios. Ocurren eventos humanos, ¿sí? Recordamos que durante fiestas judías Israel fue atacado en octubre, ¿recuerdan todo eso? Entonces las fiestas judías siempre son días alarmantes donde pudieran suceder cosas de tiempos finales. Muy bien, entonces vamos ahora sí a leer Oseas capítulo 12. Vamos a iniciar, vamos a centrar todos en el tema. Recuerden, preguntas específicas o generales las dejamos para el final. Ahorita nos centramos exclusivamente en el tema para no distraernos, ¿ok? Vamos a Oseas capítulo 12, versículo 1. Dice así: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Quién es Efraín? Efraín son las tribus del norte de Israel. Recordamos cómo Salomón pecó, fue idólatra, pero por misericordia de David, su padre, Dios no le quitó el reino a Salomón. El reino fue partido en días de su hijo Roboam. Dios le dio el reino a Jeroboam, una parte, unas tribus y otras tribus, y Judá a Roboam, ¿sí? Jeroboam fabricó su propia religión, porque dijo: 3 veces al año tienen que venir todos los hebreos a Jerusalén para presentarse delante de Dios, y entonces Roboam hará volver el corazón del pueblo hacia él y a mí me matarán. Entonces fabricó su propia religión. Puso 2 becerros, les dijo: aquí están sus dioses. Puso sus sacerdotes falsos, inventó sus propias fiestas, y de ahí vienen los samaritanos. La religión samaritana tiene que ver con la mezcla de la religión falsa de Efraín,
mezcla con asirios y se hizo un desastre y de ahí viene la religión de los samaritanos y por eso los judíos no querían a los samaritanos. Pero Efraín se refiere a esas tribus del norte, ¿sí? ¿Cuáles son? Dan, Zabulón, Neftalí, Manasés, Efraín, entre algunas otras. Entonces, esta palabra se refiere a las tribus del norte porque las tribus del norte eran idólatras. Dice aquí la escritura que Efraín se apacienta de viento. Nosotros debemos apacentarnos de la verdad. ¿Qué es apacentarse? Es pastar, como las ovejas, ¿sí? Alimentarnos espiritualmente de la verdad. Entonces, ellos se apacentaban de viento porque tenían un culto idólatra. ¿Comprenden esto? Todo ser humano se apacienta de algo espiritualmente. Por ejemplo, los que no les interesa el evangelio y están en pecado, drogas, fornicación, pornografía, alcohol, etc., ellos se están apacentando de viento, de inmundicia. No les traerá provecho alguno. Nosotros al escuchar la palabra nos estamos apacentando de la verdad. ¿Sí? Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Vamos a hablar del solano. ¿Quién es el solano o qué es el solano? Anótenle. Solano en hebreo se dice kadim. Kadim significa viento del este. El solano es un viento ardiente, sofocante y perjudicial para las plantas que quema sus hojas y las seca, y el solano viene del desierto de Arabia. Quiere decir que por apacentarse de mentira y de pecado y de idolatría, Dios enviaría un viento que los secaría, los sofocaría, los quemaría, sería perjudicial para ellos y se marchitarían en poder de sus maldades. Todo ser humano que se entrega al pecado, fornicación, adulterio, tatuajes, piercings, raves de música electrónica, bares, antros, casinos, lo que sea, se está apacentando de viento. Entonces Dios tiene un viento especial reservado que viene del desierto, de tierra árida, de sequedad y de muerte, y ese viento soplará sobre su vida y le traerá sofocación, será perjudicial, viento ardiente, el solano soplará sobre su vida. El solano a veces era muy fuerte, era un viento destructor también, podía derribar estructuras no bien cimentadas. Entonces en la escritura vamos a encontrar muchas veces el término solano. Solano se refiere a un viento físico que era muy fuerte y podía dañar viñedos. Por ejemplo, los agricultores de uvas en Israel le tenían mucho miedo al solano porque les arruinaba los viñedos. Los egipcios que cultivaban también lino, cultivaban muchos tipos de plantas, los egipcios también le tenían miedo al solano. Arruinaba las cosechas, arruinaba los cultivos. Y cuando leemos la escritura vamos a encontrar que hay un solano real, literal, físico, pero también hay un solano espiritual. Te alejas de Cristo, la Biblia dice, todo el que se aparta de mí perecerá. Yo destruiré a todo aquel que de mí se aparte. Viene el poderoso y recio y fuerte viento solano de Dios que no te traerá nada de alegría. Y este viento era una parábola que representaba al ejército de los asirios, Salmanzar, que vendría y mataría y asesinaría a muchos de Efraín y a los sobrevivientes se los llevaría cautivos a Siria. Ese sería el viento solano literal. Hoy en día también viene un viento solano. La guerra nuclear, la guerra mundial. Dios es el que está deteniendo al solano, pero ese solano va a soplar. Y la Biblia enseña en Jeremías, por ejemplo, que el mal vendrá del norte sobre todos los moradores de la tierra. La escritura profetiza. El viento solano normalmente viene del este, pero en el tiempo del fin, la calamidad y la tragedia vendrá del norte. Esto tiene que ver con guerra nuclear entre Rusia, Europa y Estados Unidos. Entonces, y este viento solano, que es guerra mundial, que Dios desatará sobre las naciones por el pecado de la humanidad, está a punto de ser desatado, al igual que Dios está a punto de desatar el solano, la invasión de los asirios, a Efraín. ¿Comprendemos esto? Vemos cómo la palabra de Dios es 100% actual y contemporánea, porque muchos dirán, no, era para antes, eso no tiene nada que ver ahorita o no tiene ningún significado para hoy. No, sí lo tiene, se repite la historia. Dios todavía tiene un viento solano que soltará y soplará sobre las naciones de la tierra que se apacentaron de viento. ¿Sí? La Biblia dice que los impíos son como tamo que arrebata el viento. Hay una canción en inglés que dice Dust in the Wind, ¿se acuerdan? Dust in the Wind, no la canten, es una canción impía. ¿Por qué? Porque
habla de un término bíblico. A los impíos los arrebatará el viento. Es un destino de los que se van a perder eternamente porque se apacentaron de viento y no de la verdad. Voluntariamente rechazaron el evangelio de Jesús. Muchas de las canciones paganas usan cosas bíblicas y la gente ni cuenta se da. Tengan cuidado. Por ejemplo, Disney es anatema. Muchos de los personajes y caricaturas de Disney usan nombres bíblicos, como Eben Ezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová en el tiempo de Samuel. ¿Y por qué usan nombres bíblicos? Porque poquito después pecaron, les robaron el arca, fueron derrotados. Entonces, sí, Satanás a veces en la música, en las películas, usa nombres bíblicos o cosas bíblicas y el mundo ni en cuenta se da, pero lo usa para pisotear, no para honrar la palabra de Dios. Así que cuidado. También Ariel significa león de Dios. Y creo que esa era una sirena, que no existen las sirenas en la creación de Dios, es un espíritu inmundo las sirenas. Son espíritus malignos de lujuria sexual, que va con una bruja para que le den piernas y enseña a los niños que el ocultismo, la brujería y la hechicería para deseos carnales no es malo. Peligro con esto, ¿sí? Entonces, este viento solano viene del este. Vamos a ver algunas escrituras que nos hablan del viento solano. Quiero que vayamos rápido a Génesis capítulo 41, verso 23. Génesis 41, 23 dice: y que otras 7 espigas menudas, marchitas y abatidas de viento solano crecían después de ellas. ¿Se acuerdan de los sueños de José el soñador? De las vacas gordas y vacas flacas, de las espigas menudas y rechonchas y las espigas flacas. Bueno, el causante de las espigas marchitas y menudas y abatidas era el viento solano. Y este sueño de José el soñador es una profecía de la tribulación de 7 años. Se cree que antes de que venga la tribulación habrá cierto periodo cortito de prosperidad y después, ¡pum!, todo se viene abajo. Pero ¿quién fue el que marchitó estas espigas de trigo? Fue el viento solano. Ahí dice, lo pueden leer en el verso 23 de Génesis 41. ¿Es Dios quien puede exaltar o Dios puede abatir? Quiero que vayamos por favor a Oseas capítulo 13, versículo 15. Oseas 13, 15. Hoy va a ser un día de deditos rápidos. Vamos a ver muchas escrituras. Dice así: aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. La palabra de Dios nos enseña que Dios tiene un viento solano para castigar a los rebeldes y desobedientes. Y este viento tiene la capacidad de secar y marchitar en poder de sus maldades. Cuando vuelvan a leer eso de viento solano, yo espero que ya lo entiendan. ¿Sí? Bueno, voy a hablar un poco rápido. Si en alguna ocasión se perdieron alguna perla, pueden volver a ver la predicación. Aquí queda grabada siempre. Ahora seguimos leyendo Oseas 12:1. Mentira y destrucción aumenta continuamente. No solo era la idolatría. Cuando te alejas de la luz de Jesús, el pecado es como una bola de nieve que gira hasta causar una avalancha destructiva que puede matar a muchos. ¿Sí? El pecado al principio puede ser un gatito bonito, chiquito, cachorrito, pero cuando crece se convierte en tigre y mata. ¿Sí? Hay mucha gente necia, insensata, que cría leoncitos, tigrecitos, bebés, pero ositos, y hay muchas historias de cuando creció el animal feroz, se comió a su dueño. El pecado es más feroz que eso. ¿Por qué? Porque el pecado va a crecer y siempre te va a extraviar, siempre te va a turbar, siempre te va a enceguecer, siempre te va a engañar el pecado. El pecado nunca trae nada bueno. Te conviene obedecer a Dios y hacerle caso. Cuando leas algo en la Biblia que no te gusta de obediencia, date cuenta que tu propia mente y carne te engañan, pero Dios siempre te dice la verdad. Te conviene la obediencia. Entonces, aquí dice la palabra que aumenta continuamente mentira y destrucción. Cuando te apartas de Jesús, vas entrando en tinieblas profundas. Y no solamente el pecado inicial de Efraín era la idolatría, pero después entraron otro tipo de pecados. Mentira, asesinato, avaricia, entre muchos otros. ¿Recuerdan la historia de Acab y Jezabel
cuando había una viña de Nabot que les gustaba la viña y Jezabel mató a Nabot y le regaló la viña a Acab, su esposo maligno. Bueno, asesinato por codicia. Israel entró en una bola de nieve que se convirtió en avalancha y empezó a vivir una vida completamente alejada de Dios, extraviada y una vida desastrosa por completo. Eso es lo que sucede cuando dejas que el pecado domine en ti. Abres la puerta a pornografía, abres la puerta a divorcio, abres la puerta a adulterio, abres la puerta a fornicación, abres la puerta, se va a hacer una avalancha y te va a arrastrar en muchos pecados diversos y va a ser difícil salir de esa avalancha. La mayoría de los que son arrastrados por la avalancha del pecado quedan sepultados para siempre en la condenación eterna. Son pocos los que logran salir, así que ni te metas. Sal del pecado mientras puedes, porque ese pecado no solamente te va a dañar a ti. Tu bola de nieve que aventaste al principio se convirtió en una avalancha gigante que puede matar a muchos. Y por tu mal testimonio, desobediencia y rebelión, puedes arrastrar a tus hijos al infierno, a tu esposa al infierno, a tus amigos al infierno. Tu pecado no solo te golpea a ti, golpea a muchos. Causas una influencia, una marejada, una corriente que puede arrastrar a otros. Tu pecado no siempre te lastima a ti, va a golpear a otros. Un papá borracho, desobligado, apartado de Dios, causa traumas en los hijos y esos hijos después van a ser borrachos, drogadictos, también matrimonios fracasados. Y es una bola de nieve y esos hijos a otros, y esos a otros, y esos a otros. Por eso tenemos que venir a Jesús y en la cruz parar todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces, aparte de que Efraín se empezó a extraviar cada vez con más y más y más pecados, que inicialmente su primer pecado fue irse a los becerros, alejándose del Dios viviente y adorando a Baal. ¿Qué más tenía de pecado Efraín? Dice, hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Dios había ordenado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no hacer alianza con los paganos, no casarse con los paganos. Un cristiano no debe de casarse con una pagana, una Dalila. Está prohibido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No te unirás en yugo desigual con los incrédulos. Un nacido de nuevo del agua y del Espíritu se tiene que casar con una nacida de nuevo del agua y del Espíritu. Un hijo de Dios se tiene que casar con una hija de Dios. E Israel empezó a emparentar, tener alianza, tratos comerciales, tratos religiosos y emparentamiento de matrimonio con todos los pueblos paganos que Dios había prohibido que se hiciera. ¿Sí? Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 23, verso 32. Vamos a ver primero las ordenanzas del Antiguo Testamento y después vamos a ver lo que menciona el Nuevo Testamento. Éxodo 23, 32 y 33 dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Y Efraín hizo alianza con los asirios y con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Cuando tú empiezas a coquetear con una novia pagana filistea, cuando empiezas a irte con una Dalila o con un Dalilo, con alguien que no tiene temor de Dios y está en pecado y quieres hacer un noviazgo y después un matrimonio, tú ya estás en esa bola de nieve que se convertirá en avalancha y será el principio de la catástrofe. Dios lo prohibía en su palabra. Te serán tropiezo. ¿Sí? Imagínate, ¿qué pasa en un matrimonio en yugo desigual? La esposa pagana y el esposo cristiano. Ay, siempre oras, vamos a dormir viendo una película mejor, pasa tiempo conmigo, ya oraste mucho, y lo va enfriando, al punto de llevarlo a la muerte espiritual y que borren su nombre del libro de la vida. ¿Ese poder tiene una mujer que no es del Espíritu de Dios, que no es de Jesús? Sí, puede hacer eso. Así que cuidado, aprendamos de la historia de Sansón. La Dalila lo hostigó a tanto que llegó al secreto de su fuerza, le cortaron las trenzas porque los nazareos tenían trenzas. El Espíritu de Dios lo abandonó porque reveló el secreto de su fuerza, la perdió, los filisteos le sacaron los ojos, era juguete y su vida fue muy triste. Al final, cuando le empezó a crecer el cabello otra vez, le pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó, regresó su fuerza y mató a los filisteos. Pero esa historia se sigue repitiendo hoy en día. ¿Cuántos siervos de Cristo con ministerios que iban a ser gloriosos fueron truncados por casarse con una pagana? Realmente, eso es tan grave y delicado que irse con un pagano o una pagana puede truncar el ministerio que Dios pensó para tu vida.
y pasarte exactamente lo mismo que a Sansón. Por eso Dios prohibía unirse en yugo desigual y hacer alianza con los paganos. Vamos a Éxodo 34:11. Éxodo 34:11. Dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis las imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. La idolatría es fornicación con los demonios. Fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Un cristiano no entra a misas católicas. Ahí hay idolatría, hay sacrificio a los demonios, culto a María, Pedro, Judas, Juan, los ángeles. Y es exactamente el mismo pecado que Dios prohibía en el Antiguo Testamento de Éxodo 34, verso 12 en delante. Dice: no harás alianza con ellos porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Un cristiano no entra a misas católicas ni entra a bautismos de bebés católicos. ¿Por qué? Porque te invito al bautismo de mi bebé. Tú estás negando la palabra de Dios y vas, porque hay requisitos bíblicos para bautizarse. Escrito está, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Un bebé no puede creer. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Arrepentimiento. Un bebé no puede arrepentirse. Cuando alguien cede ante los idólatras, está cometiendo exactamente el mismo pecado que Israel cuando se iba con los paganos, que Dios lo prohibió. ¿Sí? Me invitan a un bautismo de bebé, voy a ir. Estás negando la palabra de Dios. El bautismo es solo para adultos arrepentidos que comprenden el Evangelio. ¿Entienden esto? Entonces, o tomando de sus hijas para sus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Entonces, Dios en muchos pasajes en el Antiguo Testamento dejaba muy claro que no se debía hacer alianza. Esa alianza traería tropiezo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se aplica en el Nuevo Testamento en un momento. Pero primero estamos viendo cómo se aplicaba en el Antiguo Testamento. Porque muchos dirán, entonces en mi trabajo hay paganos, en mi escuela hay paganos, ¿cómo le hago? Ahorita vamos a hablar de todo eso. Pero primero, Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Vamos a ir hoy rapidito porque tenemos muchos textos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al eteo, jergueseo, amorreo, cananeo, fereceo, heveo, jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Hago un paréntesis. Estas naciones practicaban la hechicería, practicaban el coito sexual con animales, practicaban el desollamiento y muchas cosas perversas y abominables que cuando estudias a esos pueblos te das cuenta por qué Dios le ordenó a Israel: destruyanlos a todos, mujeres y niños y animales. Su pecado era tan, pero tan grave que Dios los quitó de su presencia. Muchas veces muchos dicen, pero ¿por qué Dios mandó también matar niños a veces? Porque Dios conocía en el futuro quiénes iban a ser esos niños. Era una generación completamente perversa y depravada que no se iba a arrepentir, y Dios, que conoce el futuro, lo sabía. Dice, verso 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas al fuego. Entonces, hermanos, quiero que comprendan esto. Imagínate un matrimonio cristiano que los dos aman al Señor Jesús y están en el primer amor, unidos por el Espíritu Santo, porque los verdaderos matrimonios son: oigo al Espíritu de Dios que me confirma que es mi pareja, y del otro lado igual, ¿ok? Y mi Espíritu los reunirá, dice la Biblia.
Entonces, un matrimonio que no está en yugo desigual. Ay, fíjate que tuve un sueño de Dios. Ah, yo también. Y se gozan. Ora por mí, oro por ti. Están en el Espíritu, ¿sí? Es algo hermosísimo. Pero cuando no están en el Espíritu, no hay ese entendimiento, no hay ese apoyo y hay mucho sufrimiento. Oye, ¿vamos a predicarle a esta persona? Sí, vamos. Hay que ayunar los dos juntos. Y lo de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y muchas de las cosas que están en Eclesiastés lo menciona para un matrimonio cristiano, ¿sí? Si uno tropezare, el otro le levantará. Entonces, cuiden mucho esto y guarden el temor de Dios en su corazón en este sentido. Levítico 18:30 dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, estaba muy claro en la Escritura que Dios no permitía alianzas con los pueblos paganos. A Efraín no le importó y empezó a hacer alianza, como lo dice Oseas capítulo 12, versículo 1, con los asirios y aún con Egipto. Y Dios había ordenado: nunca volverás por este camino. Y eso a Efraín no le importó. Efraín echó a Dios tras sus espaldas y siguió sus propios caminos. Reprendo todo diablo, fuera del nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo aplica en el Nuevo Testamento esto de no unirse en yugo desigual con los incrédulos? Quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4. Hoy los tengo dedos muy rapiditos, ¿verdad? 2 de Corintios 6, 14, perdón. Voy a esperar que todos lleguen porque me interesa mucho que lo lean con sus ojos. En la escuela hay paganos, claro. En el trabajo hay paganos, claro. ¿Y me debo de salir? Depende. Si tu trabajo es limpio y puro, no. Esto de estar en un ambiente con gente incircuncisa de corazón que no tiene la circuncisión de Cristo te ayuda a predicarles el evangelio, a ganarlos para Dios, ¿sí? No es necesario que tengas que salir de esos ambientes a menos de que te estén contaminando, ensuciando y arrastrando. Ahí sí es señal de alarma. Vamos a leer 2 de Corintios 6, 14 y vamos a ver lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es un yugo? Yugo es una herramienta de madera que se pone en el cuello del toro y en el otro cuello del otro toro para arar. No había tractores, era un instrumento de agricultura para quitar las piedras y hacer surcos donde se siembra, ¿sí? ¿Qué pasa si ponemos un toro con un burro? ¿Un toro con un caballo? ¿Un toro con una yegua? El toro lo termina cansando, ¿sí? Porque no solo arrastra el arado, también arrastra al burro, ¿sí? No hacer yugo desigual con los incrédulos. El matrimonio es un yugo. También caminar con Cristo es un yugo. Tú tienes el yugo de Cristo. Tú estás, por así decirlo, yugado a Cristo, ¿sí? Pero el matrimonio también es un yugo. Y a veces ese yugo te puede ir cansando si no están en el mismo espíritu. Ay, no hace caso, no quiere, ya le dije que no meta eso a la casa, ya le dije que esa película no, ya le dije que no escuche eso, ya le dije que no se ponga esa ropa que se tape, que no enseñe la desnudez, y no hace caso, y no hace caso, y no hace caso, y te vas cansando. No te ayuda a reprender, no avanzas, y es una fatiga de la carne que hace que no tengas el mismo rendimiento espiritual, y que el potencial que tú tienes no lo puedas ejercer y llevar a cabo porque el otro te está cansando. Eso es lo que le pasó a Sansón. Y la historia de Sansón está en la Biblia para que no te pase a ti, jóvenes no casados, abran los ojos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este es un mandamiento. No es opción una pagana filistea, jebusea, amorrea, hitita, cananea. No es opción. No es opción. Aunque te guste, aunque a ella le gustes, no es opción. Porque años más adelante, tu ministerio, tu caminar con Dios podría ser truncado. Es un peligro bien grande. Y porque te amo, te lo advierto. Yo sé que hay mucha gente que está en yugo desigual y está viendo la prédica. Les toca orar y pedirle a Dios fuerza y pedirle a Dios que les conceda ganar para Cristo a su cónyuge. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y aquí entra el ecumenismo. Ecumenismo es la unión de las religiones. Yo no oro con adventistas, con mormones, con católicos, con gente que niega el Espíritu Santo. Porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? A veces muchos ceden la verdad y venden la verdad solo para tener un beneficio económico o muchos números o fama o prestigio. No. Aunque seamos poquitos, pero bien convertidos, tienen más poder que muchos, pero en pecado. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, cuando me toca ir al hospital y hay, por ejemplo, invitan a un sacerdote católico a la misma cama donde yo voy a predicar, no oramos juntos por el mismo enfermo. Yo me espero que se vaya. Ya que se fue, ahora sí entro y le predico el evangelio. Cuidado con el ecumenismo. El anticristo será el rey de los ecuménicos. El anticristo va a unir el islam con el catolicismo, con el budismo, con el hinduismo, con el ateísmo. Una de las características del imperio del anticristo va a ser el ecumenismo. Buscará qué es lo que tienen en común todas las religiones y usará eso para fusionarlas. Musulmanes, el Mahdi. Católicos, el Cristo. No sé, aztecas y mexicas es un ejemplo, ¿no? Kukulcán, Quetzalcóatl. Y usará eso para decirles, yo soy el Kukulcán, yo soy el Quetzalcóatl, yo soy el Mahdi, yo soy el Cristo. Y el anticristo usará esa astucia para unir las religiones. Pero la Escritura nos dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Las cartas de Juan nos dicen muy claro, segunda de Juan, que si alguien viene a tu casa y no trae la doctrina de Cristo, así dice, no le digas bienvenido porque participarías de sus malas obras. Está en segunda de Juan. Juan, el apóstol, regañando a María, porque María, la mamá de Jesús, estaba recibiendo en su casa gente que negaba que Cristo había venido en carne. Y el apóstol Juan regaña a María en segunda de Juan y le dice que si recibe en su casa y le dice bienvenido a alguien que no tiene la doctrina de Cristo, puede perder su recompensa celestial. Y ahí está en segunda de Juan. Es algo bien delicado. Y nosotros tenemos que discernir, diferenciar hasta dónde puedo tener una convivencia laboral, convivencia escolar, sin dejarme ensuciar y sin cometer este pecado de compañerismo con la injusticia. ¿Sí? Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que tienes un grupo de amistades. Tú les quieres predicar y no se dejan. Y ese grupo de amistades dicen chistes sexuales, groserías, hablan de alcohol, y no te hacen caso, y no te hacen caso, y no te hacen caso. Pero al contrario, ellos están en un ambiente donde te están ensuciando los oídos, la mente. Llega un punto en el cual el Espíritu Santo te dice, quítate. Porque si no te quitas, tú estarías desobedeciendo esto de lo cual estamos hablando. ¿Sí? Y uno lo tiene que discernir. Basta. Suficiente. Yo aquí ya no puedo estar. Hay trabajos limpios y trabajos que no son limpios. Trabajo limpio. Profesor, médico, ingeniero. Trabajo no limpio. Un casino. Alguien que tiene un cibercafé donde se ve pornografía y se juega juegos de zombies. Ha habido cristianos que me han escrito, yo tengo un cibercafé y vienen a mi ciber a ver pornografía. Y a mí me pagan para usar mis computadoras para ver pornografía. A mí me pagan para usar juegos de zombies y juegos de satanistas. ¿Qué hago? Creo que vas a tener que cambiar de giro u ofrecer otros servicios. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere esto. Y tenemos que tener sabiduría y discernimiento para saber, aquí sí me es lícito porque puedo ser luz, pero aquí ya no, porque ahora me están ensuciando ellos a mí. ¿Sí? No significa que nos vamos a salir del mundo y nos vamos a apartar así como los Amish, como estos menonitas, que tienen muchas cosas bien, pero el Evangelio es para hacer luz en el mundo. Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Mientras estamos en la tierra, la iglesia de Jesús, lo somos del mundo. Tenemos que infiltrarnos en hospitales, en mercados, en escuelas, en empresas, en el gobierno. Nos tenemos que infiltrar y ser luz de Jesús, por supuesto. Pero hay un discernimiento que se llama la conciencia que me dice, basta, hasta aquí, esto es intolerable, insoportable, no puedo seguir llevando esto, tengo que salir. ¿Sí? Yo sé que en muchas profesiones va a haber situaciones que debemos demostrar que somos cristianos y no negar a Jesús. Por ejemplo, un cirujano. ¿Me podría cirujano poder poner siliconas en mis senos o en las pompas para verme más bella? Un cirujano cristiano no hace eso. Otra profesión, no lo sé.
me podría un pastelero hacer un pastel de torre con arcoíris sodomita para una boda sodomita. Pastelero dice que no. Y esto es negarte a ti mismo, ¿sí? ¿Qué les digo? Es el camino estrecho. Aquí no es al gusto del cliente. Y esto es parte de lo que nos dice la palabra. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial es Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, ¿y qué? Apartaos, dice el Señor. También hay un mandamiento en el Nuevo Testamento de apartarse y salirse. No siempre es permanecer. A veces hay, salte ya. Apartaos, dice la Escritura. Salid de en medio de ellos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo los recibiré. Y este mandamiento no se predica hoy en día. Que hay circunstancias en las que el cristiano, oyendo la voz del Espíritu de Dios en su conciencia, tiene que salir y apartarse. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me preguntan de los anticonceptivos. Lo digo muy rápido, miren. Yo me dedico a investigación y recientemente se ha disparado en todo el mundo el cáncer de mama, el cáncer de ovario. Y se han hecho análisis estadísticos y se ha encontrado que el uso frecuente de anticonceptivos esteroideos incrementa de forma altísima la propensión a cáncer en la mujer. Entonces, tengan cuidado. Después podemos hablar más de ese tema, pero los remedios del hombre a veces salen peor. Y muchas mujeres ya están enterradas que fallecieron de cáncer de mama por culpa de estrategias humanas, como lo es todo el tiempo usar anticonceptivos esteroideos. ¿Sí? Cuidado con las estrategias del hombre. Cierro paréntesis. Entonces, comprendemos todo esto. Dios es santo y dice, sed santos como yo soy santo. Y Dios nos llama a esto. Yo cuando me convertí a Jesús, te platico mi historia. Yo me juntaba con metaleros, con punquetos, con escatos, con borrachos, con marihuanos. Eran mis amigos. Me juntaba en el centro de Guadalajara en un tianguis que se llamaba el Tianguis Cultural, que estaba lleno de porquería y cochinero. Y cuando me convertí a Jesús, yo les fui a predicar. Se rieron de mí, no quisieron, no me escucharon. Perseveré unos meses, a ver, tal vez más. Eran mis mejores amigos. Gracias a Dios, a mí Dios me cuidó. Yo no entré en drogas y eso, pero yo me juntaba con ellos. Y no quisieron escuchar. Les hablé de la música, les hablé del alcohol, les hablé de los vicios, les hablé del infierno. Estuve ahí. Ellos se rehusaron por completo a escuchar el Evangelio de Jesús. Seguían con sus conversaciones sexuales, con sus groserías, con sus blasfemias, con sus vicios. Llegó el punto en el cual el Espíritu de Dios a mí me contristó y me dijo, es que ya es insostenible, apártate. Sí, Señor, y me aparté. Pero hubo un tiempo en el cual yo les fui paciente y llevaba el Evangelio y ellos no quisieron el Evangelio. Hay un sensor del Espíritu Santo que te dice, hasta aquí, basta, insostenible, salte porque te ensucias. ¿Sí? Pero obviamente les tenemos que mostrar el amor y les tenemos que tener paciencia cierto periodo, pero el Espíritu de Dios, Él es el que te dice, ya, insostenible, no más, te ordeno que te vayas. Otro ejemplo, yo tenía un compañero idólatra en el laboratorio y yo le predicaba al Señor Jesús, le regalaba Biblias, le regalaba folletos, él me escuchaba muy bien. Yo decía, a este seguro lo gano para Cristo. Y cada vez que tenía oportunidad, él era encargado de un laboratorio grande. De esos laboratorios que tienen puertas de metal, grandotes, porque ahí hay bacterias y virus peligrosos. Y yo entraba y hablaba con él, y él estaba solo mucho tiempo porque ese laboratorio no se usaba todos los días. Y yo iba los días que no había gente a visitarlo y le predicaba la palabra. Pero su esposa era bien idólatra, y su esposa le dijo, no escuches más a él, a mí. Entonces, llegó un día que yo me paré afuera de la puerta de metal del laboratorio y escuché a Dios que me habló. Y Dios me dijo, no le prediques más. Él ya rehusó mi evangelio en su corazón. Así me dijo Dios, no le prediques más. Le estás dando perlas a los cerdos. Y esa revelación yo la recibí de parte de mi Dios cuando estaba enfrente de la puerta para ir a hablar con él. Y fue como un balde de agua fría.
porque yo pensé otra cosa, pero Dios que conoce los secretos de su corazón me mostró, este está pisoteando el evangelio, ve y búscate otro más digno. Y él era marihuano, borracho, un montón de cosas, ¿no? Entonces dije, está bien, obedezco a mi Señor. Me di la vuelta y me fui y nunca más le volví a decir nada. Hay dirección del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios a veces te dice, háblale más a esta persona, ya quítate de aquí. Tú lo puedes corroborar en Hechos. El Espíritu Santo le prohibía al apóstol Pablo predicar en ciertas regiones. ¿Sí? Y le decía que en estas sí. Entonces, guianza del Espíritu de Dios en este asunto. Al que tenga que apartarse de lo malo, apártese. Al que esté en inmundicia, sálgase de la inmundicia. Acuérdese este mandamiento. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la predicación. Estamos en Oseas capítulo 12, versículo 2. Dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Quiero que vayamos rápido a Mateo capítulo 16, verso 27. Dios es un Dios que va a pagar conforme a lo que cada quien hizo. Mateo capítulo 16, verso 27, lo vamos a leer muy rápido. Dios le iba a pagar a Judá. Y aquí dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, las cosas no se van a quedar así. Dios a cada uno le va a pagar conforme a sus obras. Vamos a leer ahora sí Oseas 12, 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, porque está hablando de Jacob. Y con su poder venció al ángel. Vamos ahora a entrar a la historia de Jacob. Quiero que revisemos esto. Sabemos que Isaac, hijo de Abraham, se casó con Rebeca, su mujer, y tuvo 2 hijos, ¿cierto? Sí. Jacob y Esaú. El que nació primero fue Esaú. Pero los dos eran rubios, pero Esaú era peludo. Jacob era lampiño. Cuando nacieron, Jacob tenía trabada la mano al calcañar al talón de Esaú. ¿Sí? Desde el vientre ya estaban luchando. Al grado que la mamá de Jacob y Esaú, Rebeca, estaba sufriendo. Y Rebeca fue a consultar a Dios. Y Dios le mostró que había 2 pueblos en su seno. Voy a leer Génesis 25, 19. Había 2 pueblos en su seno, en sus entrañas, y Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Pero vemos aquí cómo hubo una lucha. Jacob significa usurpador, ¿sí? Y vemos cómo Jacob, cuando huyó a tierra de Aram con Labán, ¿recuerdan esta historia? Fue para adquirir mujer, que en realidad adquirió 2 mujeres. Aquí Oseas empieza a hablar de la historia de Jacob, pero la historia de Jacob tiene en parábola y en misterio la historia de Jesús. ¿Sí? Aram significa alto, altura o elevación. Jacob fue pastor para adquirir mujer. Pastor en hebreo se dice shomer, que significa guardia, vigilante o tutor. Jesús bajó de la tierra, se fue de su tierra, el tercer cielo, bajó a la tierra y fue pastor para adquirir mujer. Jacob hizo lo mismo. Su mujer es la iglesia. Pero cuando Jacob llegó a tierra de Aram y fue pastor para adquirir mujer, no adquirió una mujer, adquirió 2. Primero, Lea. Lea significa cansada o agotada. Como Israel no quiso el evangelio, los que se salvaron fueron los gentiles, tipo de Lea, que no era tan bonita, según la escritura, ¿sí? Después, cuando terminó el tiempo, Jacob compró a Raquel. Raquel significa oveja. Jesús tiene 2 rediles, se lo dijo. Y a los 2 rediles los va a unir. ¿Cuáles son sus 2 rediles? Los gentiles y los judíos. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. La historia de Jesús está escondida en la historia de Jacob, ¿sí? Su hermano lo quería matar. Los judíos querían matar a Jesús. Y si ustedes siguen escudriñando van a encontrar un montón de perlas. Entonces aquí dice que por el calcañar
tomó a su hermano y con su poder venció al ángel. Vamos a hablar ahora de la historia de Peniel o Penuel, pero antes quiero que vean algo. Recordamos que Jacob no era el primogénito era Esaú, y él iba a recibir la bendición, ¿sí? Pero sucedió algo. Esto está mencionado en Génesis 29. Sucedió que cierto día, Esaú llegó muy cansado. Y, bueno, perdón, creo que esa no es la cita correcta, ahorita se los doy. Esaú llegó muy cansado y le pidió a Jacob que le preparara un plato rojo, un guiso rojo de lentejas. Y Esaú pensó, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y vendió su primogenitura por un plato rojo. ¿Sí? Nosotros fuimos salvos por la sangre de Jesús, que es roja. Israel tenía la primogenitura, pero no quisieron creer en el Evangelio. Por lo cual, vendió su primogenitura por lo terrenal, y ahorita los que somos salvos somos la iglesia gentil. ¿Comprenden la analogía? Van a encontrar numerosas perlas escondidas en el Antiguo Testamento que todo apunta hacia Jesús. Entonces, muchos judíos no se salvaron. Al final los judíos eran salvos. Pero ¿cuántos millones de judíos no murieron en los campos de concentración y no fueron salvos por no tener a Jesús? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vendieron la primogenitura, rechazaron al Mesías. Y Jacob la obtuvo. A cambio de un plato de lentejas rojo. Eso es algo muy significativo. 25-27. Sí, gracias. Y a Jacob se le llamó, a Esaú se le llamó Edom, que significa rojo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas analogías interesantes van a encontrar ustedes en esta historia? Quiero, por favor, que vayamos. Ahora sí, vamos a ver la historia de Peniel o Penuel, que está en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículo 22. Muchos me dicen, ¿qué hago para recibir el bautismo de Espíritu Santo? Hoy les voy a explicar. Aquí dice la palabra, Oseas capítulo 12, verso 4, dice desde el verso 3, con su poder venció al ángel y prevaleció, y lloró y le rogó en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Vamos a notar en esta historia de Peniel o Penuel cómo Jacob luchó solo con un varón. Pero en Oseas capítulo 12, versículo 4, dice, allí habló con nosotros. Nosotros en hebreo, anachnu. Dios está hablando en plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cualquier persona que quiera recibir al Espíritu Santo tiene que tener su Peniel o Penuel. Peniel o Penuel tiene un significado muy interesante. Significa rostro de Dios. Cuando tú estás luchando en oración y pidiéndole que te bautice con Espíritu Santo, tú estás buscando su rostro para que te muestre su favor. En este caso, darte el Espíritu. Ahora sí vamos a leer Génesis capítulo 32, verso 22, porque precisamente de eso nos habla Oseas capítulo 12, verso 4. Dice, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Vamos a entender una cosa. Jacob cruzó un arroyo. Esto tiene un significado espiritual. Eso es lo que significa hebreo, el que cruza el río. A Abraham se le llamó hebreo después de cruzar el río, el Éufrates, ¿sí? Y Jacob, antes de luchar con el ángel y antes de recibir la bendición, también cruzó el río Jaboc. Jaboc significa vaciar o derramar o fluyendo. Después de cruzar el río, ahora sí tuvo su encuentro con Dios y tuvo que luchar con él hasta el alba. ¿Sí? Algunos creen que cruzar el río es tipo del bautismo,
Otros creen que cruzar el río es tipo de sumergirte en la palabra de Dios. Tiene múltiples significados, ¿sí? Esto fue de noche, fue individual. Dejó aparte a sus esposas, sus siervas y sus hijos. La salvación es individual. Tú tienes que luchar con Dios en oración hasta conocerle a Él y que se te revele. ¿Has luchado con Dios? Después de que los puso aparte y él cruzó el río, dice el verso 24, que Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Era una forma de Jesús preencarnado. Forcejearon. Oseas lo dice. Venció al ángel, prevaleció, lloró y rogó. Con su poder venció al ángel. Tuvieron una lucha como soldados grecorromanos, lo han visto, que se intentan someter el uno al otro y luego se dan la vuelta y se intenta someter. ¿Jacob luchó literalmente con Dios? Sí. Y estaba luchando persiguiendo una cosa. No te dejo si no me bendices, porque Jacob sabía que los nombres son espirituales. Tengan mucho cuidado el nombre que le ponen a un bebé. Los nombres son espirituales. Jacob significa usurpador. Jacob necesitaba un cambio de nombre. La Biblia dice que Dios nos va a poner un nombre nuevo. Para nacer de nuevo hay un trabajo de parto espiritual. Dios, quiero saber si soy salvo. Quiero conocerte. ¿Estás vivo, Jesús? ¿Eres real? Dame el Espíritu Santo. Y hay una lucha, hay un esfuerzo en la fe. Hay una pelea, un combate espiritual. Muchos me dicen, ¿cómo le hago? Ya pedí mucho el Espíritu Santo y no lo recibo. Luche, haga veladas, haga lo mismo que Jacob. Aquí dice la Escritura, lucharon hasta que rayaba el alba. Fue un esfuerzo tremendo. ¿No te imaginas el desgaste físico de luchar toda la noche? No te lo imaginas. Quedó extremadamente exhausto. Y esta es figura de la lucha espiritual para nacer de nuevo, para recibir el Espíritu Santo, para que Dios te hable, para conocer al Dios vivo. ¿Sí? Dice la palabra. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dios lo tocó físicamente. En muchas ocasiones, los siervos de Dios, cuando tienen un contacto con Dios, quedan marcados y a veces les queda un aguijón para que no se gloríen, como a Pablo. ¿Jacob tenía un aguijón? Sí, sí lo tenía. Le descoyuntaron el muslo. Toda su vida caminó el resto de su vida rengueando, cojo, el resto de su vida. ¿Sí? Cuando tú tengas un encuentro poderoso con Dios, tú vas a quedar marcado espiritualmente para siempre. Yo te hago la pregunta. ¿Te quejas de todavía no recibir al Espíritu Santo? ¿Te quejas de que Dios no te habla? ¿Has luchado toda la noche por tu penuel? Nadie va a luchar por ti. Eres tú el que tiene que luchar. Te estoy buscando, mi Dios. Respóndeme, libérame, sácame este demonio, sácame de vicios. Quiero conocerte, sáname físicamente. Mi Dios, heme aquí, respóndeme, Padre. Estás luchando, estás forcejeando toda la noche. Hay gente que se cansa a las 11, gente que se cansa a las 12, gente que se cansa a la 1, gente que se cansa a las 2, gente que se cansa a las 3, ya casi amanece, ya casi lo logran. Se cansaron. No, es en vano. Ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia. Tiran la toalla y se vuelven atrás. Y no se salvan más. Pero hay unos que perseveran hasta el final. Dicen, no, estoy exhausto, estoy cansado, pero no te dejo si no me bendices. Y esa figura de lucha espiritual con Dios es interesantísima. Y dice, qué interesante que dice Oseas 12:3, con su poder venció al ángel. ¿Alguien puede vencer a Dios? Es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Dios. Y dice, venció al ángel, lo vuelve a repetir, y prevaleció. ¿Alguien puede derrotar a Dios con su propia fuerza física? No, se refiere a un combate en la fe en oración. Un combate en la fe en oración. Y allí habló con nosotros. Estaba luchando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mucha gente quiere que no exista el penuel, pero existe un penuel. A los administradores les pido que lo dejen así. Ya vamos a detenernos. Existe un penuel.
¿Ya lo tuviste? Me atrevo a decir que si no has tenido el penuel, no conoces a Jesús. ¿Ya lo tuviste? Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. ¿Ya luchaste espiritualmente hasta conocer lo celestial, hasta probar de los poderes del siglo venidero? Toda oración es una pelea, es un esfuerzo espiritual. No es que Dios a unos sí les contesta, a otros no. Es que algunos aguantan hasta el alba y otros no. Estamos hablando de conocer al Dios vivo, al Todopoderoso, al Omnipotente. Se merece. Él es digno de todo honor y gloria, de nuestro mayor esfuerzo en la fe para llegar a oír su voz, de entregarlo todo al 100, como un sacrificio de alabanza. Dice, prevaleció, nos venció y allí habló con nosotros. Y para reforzar la idea de la Trinidad, lo vuelve a reafirmar en el verso 5. Dice, mas Yahvé es Elohim, de los ejércitos, Tsebaot. Yahvé es su nombre. Lo vamos a leer en la Reina Valera. Dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. En hebreo dice Yahvé, Elohim, Yahvé. 3 veces el nombre de Dios después de decir, habló con nosotros. Oseas confirma la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Habló con nosotros. Y no es casualidad que el verso siguiente, después de decir habló con nosotros, diga 3 veces el nombre de Dios. Nacer del Espíritu es un milagro, pero requiere de un esfuerzo en la fe, un esfuerzo espiritual. ¿Ya naciste del Espíritu? El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ya percibes lo celestial? ¿Ya percibes lo espiritual? Esto es a puerta cerrada, mis hermanos, con la frente en el piso, buscando su rostro intensamente. No todos lo logran porque la generación actual, la generación moderna, está llena de flojos y tibios que no pagan el precio de oración y que no oran ni 5 minutos al día. Por lo tanto, no tienen comunión con el Dios vivo. Tendrán doctrina, tendrán un concepto intelectual, pero relación con el Omnipotente y comunión con el Espíritu Santo no tienen. ¿Quieres ser parte de ese cristianismo moderno tibio, apático, que lo van a vomitar? ¿O quieres ser de esos poquitos como Elías que oraba hasta que no llovía y después oraba para que lloviera de nuevo? Aprender a orar es para valientes. Aprender a orar. Voy a orar hasta que mi Dios me conteste. Y orar no necesariamente es repetir palabras y palabras y palabras y palabras. Muchos creen que orar significa hablar mucho. No. Orar es calidad. Háblame, Dios viviente. ¿Por qué no me has hablado? Te estoy buscando. Una cosa es orar con hambre y otra cosa es orar solo con tu cerebro. Y para luchar este penuel y que Dios te hable, tienes que orar con hambre. Si no, no te van a contestar. Muchas de las cosas que ustedes ven en este ministerio, en este canal, en este siervo inútil, muchas de las cosas que ven son fruto de madrugadas y madrugadas y madrugadas y madrugadas de rodilla buscando al Dios viviente hasta que me hable. Hay que pagar un precio, por supuesto que sí. Y ya estamos en el fin de los tiempos y tu familia se tiene que salvar, tú te tienes que salvar. Hay muchas necesidades a nuestro alrededor y pocos intercesores de calidad, pocos varones y mujeres poderosos en la oración. Y yo espero que este mensaje te toque y te des cuenta que si tú eres de esos de 5 minutos al día, te van a vomitar y te vas a quedar a la tribulación. Jesús puso el mínimo de oración. ¿No podéis velar 1 hora? Uy, 1 hora es el kinder, ¿eh? Muchos dicen, es que yo no puedo orar 1 hora porque ya no sé qué decir. Exacto, porque oras con tu cerebro, no con hambre. Si oraras con hambre y con amor, 1 hora sería poco. Pero cuando se abren las ventanas de los cielos y desde lo alto se derrama el Espíritu, ya 1 hora se te hacen 5 minutos. Cuando fluyes en el Espíritu, ya se te hace poquito. Pero alcanzaste esto de lo cual estoy hablando. Alcanzaste beber del don celestial, probar de los poderes del siglo venidero, probar del Espíritu Santo a través de la fe genuina. Y esto que les estoy diciendo, no todos lo van a alcanzar. No todos lo van a alcanzar. Va a haber gente que se va a quedar a nivel religión, nada más. Una cosa es religión y otra cosa es probar lo celestial. Y si no luchas tu penuel, no vas a probar lo celestial. A veces creen que se prueba lo celestial porque alguien me imponga manos,
o se prueba lo celestial para que alguien ore por mí, supla ese tiempo de oración que yo no tengo, y por él o por ella obtengo eso. No es así. Tiempo de calidad con el Señor Jesús. Pero una vez que tienes tu encuentro con el Dios vivo, y como a Jacob le puso la mano y le descoyuntó, tu vida cambia para siempre, y le cambió el nombre y le dijo, verso 28. Voy a leer, perdón, desde el verso 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, porque esa es una profecía de que Dios se haría hombre. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La historia de Jacob encierra mucho de las profecías de Jesús, y aquí nos muestra que Jesús se haría carne siendo Dios. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel o Penuel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo. Bueno, ¿sus esposas y sus hijos vieron su experiencia con Dios? No, fue a solas. Lo más grande que Dios va a hacer en ti no va a ser en público en una iglesia, va a ser a solas. Igual que Jacob. Si tú vas a ser un hombre o una mujer grande en Cristo, aunque Él es el grande, va a ser por lo que lograste a puerta cerrada, no lo que lograste en público. A puerta cerrada es donde se logran las cosas. Sus esposas y mujeres no se dieron cuenta de la victoria que tuvo con el Dios viviente y obtuvo bendición y cambio de nombre. Cuando vienes a Jesús y luchas para nacer de nuevo por la fe en Él, obtienes un cambio de nombre y la bendición de la vida eterna. Ahora, ¿qué pienso yo de los que dicen, haz solo la oración de recibir a Jesús y te salvaste? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa oración es efectiva si hay fe y arrepentimiento genuino. Pero si no lo hay y no hay un Penuel, esa oración es una vana repetición. ¿Cómo sabes que te salvaste? Porque el Espíritu te lo revela. El Espíritu Santo es el que te dice que eres hijo de Dios. Lo da testimonio en tu espíritu. Y qué interesante que Oseas nos recuerda esta historia. Vamos a leer Oseas 12, verso 6. Tú pues vuélvete a tu Dios. La palabra volverse significa arrepentirse. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Misericordia en hebreos se dice Gesed. Gesed significa bondad, piedad, favor, bien, misericordia y gentileza. Juicio en hebreo se dice mishpat. Mishpat significa veredicto judicial, justicia, derecho y ley divina. Entonces, el que conoce a Dios realmente va a dar frutos y va a andar en obediencia. Eso es lo que significa ese verso 6. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Vamos a leer un pasaje que habla de la avaricia y el amor al dinero, porque estamos estudiando Oseas y Oseas lo menciona. Quiero que vayamos a 1 de Timoteo capítulo 6, verso 6. Primera de Timoteo 6, 6. Lo vamos a leer. El amor al dinero. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí en Timoteo se nos muestra que el que se extravía en el amor al dinero no va a llegar al cielo.
va a terminar en el infierno. A eso se refiere traspasado de muchos dolores. El amor al dinero es un camino de muerte. La Biblia dice, nada nos trajimos a la tierra y nada nos llevamos. Nada. Llegamos desnuditos de bebés y cuando se mueren nada se llevan. La Biblia dice que estemos contentos teniendo sustento y abrigo. ¿Y por qué estamos hablando esto? Porque Oseas lo está mencionando en este capítulo que estamos estudiando. ¿Tú crees poder detectar el amor al dinero en tu interior? ¿Tú crees poderte darte cuenta cuando ya surge el amor al dinero o no? ¿Sabían que hay pastores que empezaron bien pero ya se desviaron y ya van en pos de Satanás porque empezaron a codiciar ganancias deshonestas? ¿Y a ellos lo único que les interesa es el dinero? Ya su Dios no es Jesucristo, es Mamón, el dinero. Así se llama ese Dios en griego. Es peligrosísimo ese tropiezo y es un tropiezo que sí existe y hay que tener mucho cuidado. Vamos a leer el verso 9 de Oseas 12. Dice, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de fiesta. Esa es una profecía que está escrita en Miqueas, capítulo 4, verso 10, porque Oseas vio cuando Israel sería capturado, sería llevado preso a Babilonia y morarían en tiendas. Vamos a leer ese pasaje que te comento, Miqueas 4:10. Y dice así, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Entonces, Oseas vio la cautividad en Babilonia, y vio que gran parte de ese tiempo de cautividad, los del pueblo de Israel vivieron en el campo en tiendas. Dios los regresa a sus orígenes para ver si escarmientan y se arrepienten, como cuando Abraham vivió en tiendas. Y esto es una estrategia de Dios. Cuando una persona se desvía de su camino y se aparta de Dios y de la obediencia, Dios a veces te regresa a tus orígenes. A veces permite que pierdas el trabajo, que pierdas la salud, que pierdas la libertad, termines en una cárcel. El viento solano de Jehová del cual les hablé, te regresa a tus orígenes para tratar con tu corazón y llevarte al arrepentimiento. Y en el caso de Israel, los regresaría a sus orígenes. Para morar en tiendas como en los días de fiesta, porque en la fiesta de tabernáculos, cuando estaban en el desierto morando en tiendas, cortaban ramas de palmera y hacían chocitas y moraban en esas chocitas. ¿Sí? Cuando se te perdió el rumbo, te desviaste y te fuiste hacia la necedad y la insensatez, Dios puede quitarte todo y llevarte a tus principios desde cómo comenzaste. Y eso es terrible. Estando en una universidad, te vayas otra vez a kinder. Fieles a Jesús, retén lo que tienes para que ninguno te toque tu corona. Miren, cuando estamos escudriñando verso por verso de Oseas, estamos viendo, porque tiene múltiples temáticas, no es una sola temática, tiene múltiples temáticas. Estamos viendo cómo piensa Dios, cuál es el carácter de Dios. Y gradualmente, conforme vayamos avanzando por los versos, tú vas conociendo el carácter de Dios y cómo Dios actúa en determinadas circunstancias. ¿Sí? Ya casi acabamos. Verso 10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Aquí hay otro misterio escondido. Pon tus ojitos en Oseas capítulo 12, verso 10. Y hablando a los profetas, aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Usa la palabra profetas 2 veces, usa la palabra profecía una vez y usa la palabra parábolas una vez. Profeta en hebreo se dice nabi. Profecía en hebreo se dice jasón. Y parábola se dice damá. Vamos a sacar la perla. Por medio de los profetas. Y luego vuelve a decir profetas. ¿Por qué creen que dice 2 veces profetas? Nada en la Biblia es por nomás. Uno para los del Antiguo y uno para los del Nuevo. Profecía se dice revelación, jasón.
Y aquí en este pasaje nos muestra claramente que iba a aumentar la profecía. Hay mayor revelación del conocimiento de Dios en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, ¿cierto? Ahí está escondido que Dios traería nuevos libros de la Biblia, un nuevo pacto donde se conocería mejor a Dios. Y está escondido el misterio ahí. He hablado a los Navi y aumenté la Jasón, revelación. Y por medio de los Navi, hablé Damá. También es una profecía de que el Mesías hablaría en parábolas. ¿Qué nos está diciendo este verso profundo? Que vendría el tiempo cuando Dios traería palabra suya a través de profetas. A Jesús se le llama profeta también en el Antiguo Testamento, aunque Él es Dios. Y aumentaría la profecía y la revelación para conocer mejor a Dios. ¿Sí? ¿Lo captas o no lo captas? Viene en misterio. Está mostrando. Viene un nuevo pacto en el futuro donde se va a conocer mejor a Dios que en el Antiguo Testamento. Y en ese nuevo pacto se hablarán parábolas. 2 veces Navi. Profetas del Antiguo y profetas del Nuevo. Una vez Jasón. Revelación. Y nos habla del incremento de la profecía. ¿Logras captar la perla? ¿O se te fue? Profecía de que vendría un nuevo pacto con mejor conocimiento de Dios y mayor revelación. Verso 11. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. Nos paramos ahí. ¿De dónde surgió Galaad? Cuando Jacob venía huyendo de Labán, levantó el majano del testimonio y le llamó Galaad. Dios atestigua entre nosotros. Un pacto con Dios de protección y de separación de Labán. ¿Sí? Un lugar de justicia inicial, que después Galaad fue convertido en un lugar de idolatría. Por eso ahí dice, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. Y dice, en Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones de los surcos en el campo. ¿Qué es Gilgal? Gilgal fue el lugar donde Josué circuncidó a los no circuncidados que venían del desierto antes de entrar a la tierra prometida. Un lugar de entrar en pacto con Dios, el pacto de la ley, la circuncisión. Tanto Galaad como Gilgal, en sus comienzos, Galaad por Jacob y Gilgal por Josué, eran lugares de entrar en pacto con Dios, con obediencia, de adoración. Pero esos lugares que los padres fundaron para ser un lugar de adoración y obediencia, siglos después fueron convertidos en lugares de adoración idólatra, inmundicia e iniquidad. Por eso dice Dios ahí, es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones de surcos en el campo. Si tú pudieras viajar a Israel en el pasado, en ese año, en el 720 a.C., hace 3000 años aproximadamente, esa profecía es de hace 3000 años. Tú podrías ver, bueno, 2700 aproximadamente, tú podrías ver que Israel estaba lleno de idolatría, lleno por todos lados. Nichos idólatras, arriba de los montes ídolos, abajo de los árboles ídolos, altares con incienso. Estaba lleno de idolatría todo el territorio de Israel. A Dios lo hicieron enojar hasta el extremo. Verso 12. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Aram significa alto o levantado. Es una sombra del Mesías, una figura escondida del Mesías. Jacob salió de su tierra para ir a alto o levantado. Jesús se bajó del cielo para adquirir mujer. Adquirió 2 mujeres siendo pastor. Jesús fue pastor y también adquirió 2 mujeres que son una. Gentiles y judíos. Qué interesante. La original no era Lea. La original buscada, ¿cuál era? Raquel. Lea tenía ojos delicados. La original a la que Jesús vino a predicarle no eran los gentiles. ¿Quién eran? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué interesante, ¿no? En la historia de Jacob y sus esposas estaba escondido la salvación de los gentiles y los judíos. Primero ganó a Lea y después tuvo que trabajar otros años y ganó a Raquel. Los judíos se salvan al final de la tribulación, cuando creen que Jesús es el Mesías. Interesantísimo Oseas, ¿no? Miren, yo sé que quizá este tema es largo, yo sé que quizá es un poco difícil de llevar todo el tema porque tengo que hablar de muchas cosas, pero tal vez esta va a ser la única ocasión en toda tu vida donde vas a estudiar a profundidad el libro de Oseas. Tal vez nunca más se va a dar la oportunidad de volver a estudiar Oseas.
con detalle, verso por verso, palabra por palabra, en el contexto, revisando Antiguo y Nuevo Testamento. Así que, si se te perdió alguna perla, si se te fue algo, vuelve a ver la predicación, aquí queda grabado, para que no te pierdas nada de Oseas. Jesús habló de Oseas muchas veces. Ahora vamos a ver el verso 13, dice, por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Moisés profetizó que Dios enviaría a un profeta y el que no escuchara a ese profeta será cortado del pueblo. Moisés se refería a Jesús. Moisés fue usado por Dios para sacar a Israel de Egipto, tierra de esclavitud y de pecado y de idolatría. Ahora está apuntando al profeta que vendría en el Nuevo Testamento, que es Jesús. Jesús tiene muchos títulos. Jesús es Dios, por supuesto. Es Dios manifestado en carne. Pero Jesús tiene muchos títulos. Maestro, profeta, abogado, redentor, entre muchos otros. Y aquí la Biblia habla a Jesús en el título de profeta. Cuando dice que por un profeta hizo subir a Israel de Egipto, a nosotros, a la iglesia, nos sacó de Egipto, de tierra de pecado, por un profeta, por Jesucristo. Recordemos que Oseas es miles de años antes de Jesús. Y cuando analizamos los versos, vemos una sombra de lo que será el nuevo pacto, una sombra de lo que será el Mesías, una sombra de lo que será la redención de las naciones gentiles, que se necesita una lupa para verlo, pero ahí está. Lo que estamos haciendo hoy es entrar a una mina y estamos con un martillo, un cincel, haciéndole hoyo a la mina, buscando piedras preciosas y diamantes, y tenemos así como microscopio de piedras, ¿lo han visto? Una cosita, no sé cómo se llama. ¡Ay, creo que aquí hay algo brilló! A ver, pícale más. Sí, brilla más, pícale. ¡Wow! Sí, aquí está la vida del Mesías en misterio. ¿Ya lo viste? Sí, mira, ven, póntelo. ¡Oh, sí! Eso es lo que estamos haciendo en Oseas. Estamos buscando perlas profundas que tal vez ni tu abuelita ni tu abuelito conocieron. Que no se me vaya ningún misterio de la Biblia. Los quiero conocer todos. Y para eso hay que excavar y entrar a la mina profundo. ¿Sí? Ya me cansé, hace mucho calor, está muy oscuro, ya me llené todo de negro la cara. ¿Puedo ya salir a descansar? No, tal vez ya estamos a centímetros del diamante. Síguele, ¿sí? Hay gente que no escudriña verso por verso, palabra por palabra. Yo sí escudriño verso por verso. Yo escudriño toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, palabra por palabra, en el griego, en el strong, en el hebreo, en el arameo, en el latín, el significado de los nombres, buscar posibles mensajes de Dios en matemáticas bíblicas, con un microscopio despacito, leyendo el versículo hasta 5 veces el mismo versículo para que no se te vaya nada, y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Sí? Porque cuando descubres una perla nueva de la palabra, te llenas del Espíritu Santo, ¿sabías? Cuando sale el diamante, lo logras captar y lo logras sacar de la piedra, de la mina, te llenas del Espíritu Santo y te da fuerza espiritual y gozo. Por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Jesús nos sacó de Egipto espiritual y por la palabra de Jesús nosotros somos guardados. Verso 14 es el último. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Y eso fue lo que sucedió. Dios envió a los asirios y destruyeron Samaria. Recayó sobre ellos el pago. Y esto es lo mismo que Dios hará en el tiempo del fin. Dios hará recaer sobre la cabeza de los hombres el pago de su afrenta hecha a Dios. Yo espero que le hayan entendido el mensaje. Yo espero que hayan captado. A los que empezaron a verlo a la mitad o a los que de repente ya les dio un poco de sueño y dejaron de poner atención, véanlo otra vez. Capten todas las perlas para que al terminar el libro de Oseas le entiendas perfecto. No te pierdas nada de los misterios de Dios. Mira, te voy a explicar algo que yo aprendí de Dios. Dios no puso que las perlas estén superficiales, las puso profundas y difíciles de captar. Para que solo los que realmente le aman, que son los que meditan y meditan y meditan y meditan, ¡pum!, la captan. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto espiritual en ti de captar perlas por escudriñar? Porque escudriñar es amar. Escudriñar es amar. El que no ama no escudriña. ¿Cuál es el efecto espiritual de captar perlas? Fuerza en el espíritu. El hombre docto es fuerte y de pujante vigor
el hombre docto. Perdón, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Captar una perla espiritual, entenderle a la Biblia, trae una iluminación espiritual de la luz de Jesús en tu interior que te da fuerza y vigor y potencia. De tal manera que el hombre y la mujer que escudriña con detenimiento tiene un mayor crecimiento espiritual y fuerza en su interior. Y se nota alrededor. ¿Sí? Entonces, si ustedes logran captar algo en este siervo inútil de fuerza espiritual y firmeza en el espíritu, es fruto de horas y horas y horas y horas y horas escudriñando la palabra de Dios bajo lupa por muchos, muchos años. Esa fuerza te levanta como búfalo, como toro. Y eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Amor por la palabra. Búsqueda intensa y un estudio profundo de la Escritura. Ya para terminar, cierro el programa y les digo, ¿ya tuvieron su penuel? ¿Ya tuvieron su peniel? ¿Qué vas a hacer? Apártate de todos, como lo hizo Jacob, cruza el río y búscale hasta que te conteste. Cuando te cambie el nombre y te toque, todo cambiará. Todo cambiará. Mi vida no sería la que es en este momento si yo no hubiera tenido ese peniel, ese penuel. Yo escuché la voz de Jesús literal y audible. Nunca me imaginé qué era lo que me iba a pasar. Solamente supe que necesitaba que Dios me hablara. Y que yo me moría si no me hablaba. E iba a hacer lo que fuera para que me hablara. Pero después de que me habló, me contestó con algo que yo nunca me imaginé. Millones de salvos antes de que suene la trompeta. Nunca me imaginé que me iba a decir eso. Millones de convertidos antes de que suene la trompeta. Imagínense lo que les va a decir a ustedes en su penal. Dios nunca te responde con cosas chiquitas. Y yo te invito a que tú lo tengas, porque realmente sí existen los Penuel y los Peniel, yo lo tuve. Y me mostró su gloria y su poder, yo lo vi. Me mostró su reino, el reino de los cielos. Y oí su voz. Y me dijo, ganen almas, amada iglesia, porque no queda mucho tiempo. Eso fue lo que me dijo. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Gloria a tu santo nombre. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias por cada vida, mi Señor, que está viendo este programa. Yo te pido, mi Dios, que vayan en búsqueda de ti, más de ti, Señor. Que luchen ese penuel, ese peniel. Vi a Dios cara a cara y no morí, donde reciban tu bendición, donde reciban un cambio de nombre espiritual, donde su vida sea completamente transformada de tu poder. Yo te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que sean valientes, esforzados, sean hombres y mujeres de fe y luchen hasta encontrarte. Luchen en oración hasta que se convierta Jesucristo en la familia. Luchen en oración hasta la sanidad, hasta la liberación, hasta el bautismo del Espíritu Santo. Yo te pido que tú levantes hombres y mujeres valientes, Señor, que buscan tu reino, no mediocres, sino poderosos en la fe y en la Escritura. Clamo a ti por cada vida que está detrás de la pantalla. Que se salven todos los que están viéndonos, Señor. Que se salven, que ninguno vuelva atrás, que ninguno tropiece. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo ruego a ti, mi Dios, por salvación para cada vida y cada familia que nos está viendo. Te amo, mi Padre Santo. Rompe el poder del diablo. Deshaz toda obra de las tinieblas. Te amo, Señor Jesús. Dale entendimiento, sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra a cada hombre, a cada mujer que está viendo esta enseñanza. Mi Padre Santo, yo te pido que tú los toques, que tu aroma se les pegue, que tu presencia se les pegue y que después de este programa algo cambie en sus vidas, que no vuelvan a ser iguales. Gracias, mi Padre, por Oseas. Gracias, Dios bendito, porque le entendimos a muchas cosas que nunca le habíamos entendido. Gloria a tu santo nombre. Gloria al que murió por nosotros en la cruz, al que se bajó del cielo siendo Dios, nunca pecó, Jesucristo de Nazaret, llevó nuestros pecados en el madero, murió y resucitó y viene pronto, al que nos salva. Gloria a Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, pues hemos terminado. Hemos terminado esta enseñanza.
Si no lo entendiste, te invito a que lo vuelvas a leer, a que vuelvas a ver la predicación, a que tú analices verso por verso Oseas capítulo 12 y te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, hermanos, nos vemos en el próximo programa, el miércoles a las 9 de la noche, hora Centro de México, y los domingos a las 12. Les invitamos a que nos apoyen con su like, con su suscripción. Les invitamos a que nos ayuden a suscribirse y a darle like a nuestro canal de niños, Talitha Kumi Ministerios, y a difundirlo con todos los niños que conozcan. Les mandamos un fuerte abrazo. Oren por nosotros porque estamos en planeación de campañas evangelísticas internacionales para que Dios nos ayude a que se pueda llevar a cabo. Bueno, un fuertísimo abrazo y decimos todos, ¡Gloria al Señor Jesús!